Ahora creo que ya estoy, ¿no? Wait. Voy a tratar de que esto se pare un poquito. Uy, una persona. Hola. Yay. Podrían escribir en los comentarios para yo saber que llegaron. Sí. Ahora voy a hacer que esto esté paradito. Hola, Dami. Tenemos recetita. No sé usar esto. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado en su cuarentena? Muy aburridos. Yo estoy un poco muy aburrida. Los tengo a todos gorditos con todo el pancito que he hecho estos días. ¿Se ve bien ahí? Me faltan... Ya. Voy a empezar... Muy bien. ¿Ah? ¿Se escucha bien? Hola. Vamos a esperar a que algunas personitas se conecten. No tengo tantas esperanzas, así que creo que no voy a esperar a tanta gente. Pero con unos 5 y empezamos. Hola. Ya, gracias. Muchas gracias, Dami. Yay. Hola, Berito. Ya. Somos 5, así que vamos a empezar porque tenemos solamente media hora. No tengo más... no sé si energía, pero creo que no tengo más gracia para hablar por más de media hora. Me gustaría hacer una receta así oficialmente, pero por ahora vamos a hacer solamente preguntas y respuestas. Ustedes apretan ahí abajo donde está ahí esa casillita de preguntas y pueden mandarme sus preguntas acerca de la receta que vamos a ver ahora, que es de galletas de champagne o de champaña o vainilla, no sé, les dicen de muchas formas, pero son las galletas que se usan para hacer tiramisú o se comen también con café. Ese tipo de preparaciones normalmente se usan con estas galletas. También se ponen alrededor de las tortas para decorar y se pueden hacer de distintas formas, así que me cuentan si las prepararon o no. Hola, Janita. Entonces, primero vamos a mostrar la recetita para que ustedes puedan hacerme sus preguntitas. Y yo debería tener esto aquí, pero no lo tengo. Carito, la recetita no está en este celular. Tengo a mi ayudante muy fiel acá junto a mí. Ya, ahí, sí. Entonces acá está. Galletas de champagne. Se ve muy grande. ¿Cómo hago que esto se vea más pequeñito? Alexita. Ya. Se ve demasiado grande, pero estoy tratando de averiguar. Parezco Rafael Nadal. Cero amor. Cero tecnología en la vida. Y no se ve. Está muy lejos, muy lejos. Ya, en fin. La receta está
en... Ahí está nuestra página. Y como no la puedo poner porque soy muy torpe, la vamos a hablar, ¿ya? Ahí debería decir 170 gramos de harina, 170 gramos de azúcar granulada, 5 huevitos, azúcar flor para decorar las galletitas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es como un bizcocho, ¿cierto? Hacemos separadas las claras de las yemas. Si alguien quiere tomar notas porque es muy Mateo, me va a ayudar. Entonces tenemos 170 gramos de azúcar y esos 170 gramos de azúcar los vamos a dividir en dos, ¿ya? En una parte va a estar como el 70% y lo que quede en la otra. Entonces lo que vamos a hacer sería dividir las claras de la yema. Las yemas las juntamos con el azúcar hasta las batimos a rubans. Ruban significa batir las yemas hasta que estén blanquitas, como de un color amarillo más clarito. Eso hace que la yema en sí adquiera aire, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos una preparación como son las galletas de champaña, que tienen son bien esponjosas, como ustedes saben, necesitamos que nuestra preparación tenga harto aire. Y eso se hace batiendo, ¿ya? Es como un proceso de química, solamente batir. Y las claras lo mismo. Batimos hasta que estén blancas y después le agregamos el azúcar. No empiecen agregándole azúcar desde el principio, porque un buen merengue primero se baten las claras solas y la clara sola llega hasta el punto de que se ve como un merengue que queda blanco, espumoso y firme. Y a eso se le agrega el azúcar granulada y ese azúcar hace que este merengue quede como brillante, por decirlo así. Si uno sigue batiendo eternamente, ese brillo se pierde. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos con eso también y tratar de que nuestro merengue sea no pierda ese brillo, que esté brillante, que esté firme, pero que no esté como un apelmazado, ¿ya? ¿Qué otro tips le puedo dar para esta receta? Siempre es bueno que los huevos sean frescos, pero obviamente que uno nunca sabe, cuando uno compra huevos en el supermercado no sabe cuánto tiempo llevan en el supermercado. Lo que yo hago siempre es que me fijo harto que la cáscara esté firme. Normalmente cuando el huevo lleva más tiempo, la cáscara se pone más transparente. Ese es como mi tip de ver huevitos. Se ponen como más transparentes, ¿ya? Lo mismo pasa cuando nosotros lavamos los huevos. Yo normalmente lavo los huevitos cuando los voy a usar y justo antes de usarlos los lavo, ¿vale? Justo antes de usarlos yo los lavo y por eso obviamente ayuda a proteger nuestra receta. Normalmente cuando una receta va al horno tampoco es tan terrible si no lavamos los huevos, ¿ya? Porque la temperatura del horno normalmente quema todos esos bichitos que podría haber tenido el huevo. Distinto es si vamos a hacer mayonesa o alguna de esas cosas, porque ahí es esencial lavar los huevos y tener tu cuidado con eso. Pero sí, yo creo que es importante que si los van a lavar, los laven justo antes de usarlos, ¿ya? Cuando nosotros lavamos los huevos antes y los guardamos de nuevo en el refrigerador, que igual hay hartas personas que me han contado eso, que les gusta lavar los huevitos y meterlos al refri. He escuchado de personas que les gusta hasta echarles cloro a los huevos y los meten al refri. Eso al final, en vez de ser una ayuda, es más un peligro. ¿Por qué? Porque el cloro es algo que es tóxico y eso igual... ciertas partículas de eso siempre van a entrar al huevo. Si ustedes se dan cuenta, la cáscara del huevo es delgadita. Entonces, esas cosas igual pueden entrar al huevo. Y es más peligroso que otra cosa echarle cloro a los huevos, ¿ya? Entonces, si uno los va a lavar, los lava con agüita, le saca lo que puedan tener y los usa. No los vuelven a meter al refri. ¿Por qué? Porque en el refrigerador nosotros también guardamos carne cruda, verduras que muchas veces no están lavadas y muchas otras cosas. Entonces, si yo voy a meter mis huevitos que están lavados, o sea, sin la protección que tienen por fuera, adentro del refrigerador, todas esas cosas que hay, el huevito las va a absorber, ¿ya? Entonces yo les recomiendo, si van a usar huevitos, que los laven y los usen al tiro. O si no, que si los van a tener en el refrigerador, guárdenlos como los trajeron del supermercado.
Y también fíjense harto en la cáscara. Uno igual mira los huevos en el supermercado, se pueden abrir y pueden ver las cáscaras. Y si la cáscara está bien clarita, como más transparente, quiere decir que ese huevito ya está más viejito, ¿ya? Si está más blanquita, ese huevito está más fresquito. Así que fíjense en eso. ¿Qué otro tips les podemos dar acerca de estas galletitas? Es súper bueno que... A ver, voy a ver las preguntitas que me han llegado hasta ahora. Que no sé si ustedes puedan verlas. Voy a sacar esto porque no está ayudando mucho. Y preguntitas. Ahí está. ¿Se puede hacer con endulzante? Sí. No sé si ustedes la ven. ¿La ven? ¿No la ven? No sé. ¿Se puede hacer con endulzante? Sí, se puede hacer con endulzante. Una receta que es como esta. Pero necesitamos que, si es que van a hacer algo con endulzante, tengan harto cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque la razón por la que uno usa azúcar es que el azúcar es como... a ver, no sé cómo explicar específicamente, pero el azúcar lo que hace es formar una capita, ¿ya? Yo bato mis claras, estoy batiendo las claras. Entonces, bato las claras y lo que sube la clara, ¿cierto? Se hace como esta espuma. Entonces, esa espuma, eso blanco que se ve de merengue, tiene burbujitas, ¿cierto? Adentro de eso hay burbujitas. Y el azúcar lo que hace es que cada una de esas burbujitas la rodea y la hace ser firme. O sea, hace que esta burbujita no se reviente, ¿ya? Entonces, si es que no hay azúcar, si es que yo tengo un merengue que yo lo bato, va a subir igual, aunque no tenga azúcar, va a quedar blanco igual, aunque no tenga azúcar, pero yo lo voy a dejar un rato y va a decantar, por decirlo así. La parte de abajo va a volver a ser clara y la parte de arriba probablemente quede como una capa. No sé si les ha pasado que les queda como la capa cuando hacen, no sé, un pay de limón. De repente le pasa a la gente que le echa azúcar arriba. Díganme en los comentarios si les ha pasado. Le echan arriba el merengue y la clara como que decanta y queda entre medio, entre el merengue y lo de abajo. Y eso nos ha pasado a todos en algún momento. Así que pasa que cuando un merengue no tiene azúcar, eso sucede que baja. O si el merengue no está bien mezclado con el azúcar, ¿ya? Eso pasa cuando yo empiezo haciendo mis claras, batiendo con el azúcar, como les dije que eso no se bate con el azúcar desde el principio, sino que se bate solo las claras y después se agrega el azúcar, ¿ya? Si ustedes lo baten desde el principio, es probable que su merengue se separe y quede abajo toda la mezcla de clara sola. Y si es que no, si lo baten solo y después le echan el azúcar, el merengue queda mucho más firme, ¿ya? Y eso, claro, esa separación no les va a pasar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con endulzante, muchas veces lo que pasa con nuestro merengue o nuestra preparación es que se baja. ¿Por qué? Porque no tiene el azúcar, que es, como les dije, esta protección que va alrededor de la burbujita. Entonces, normalmente yo uso, si voy a hacer una preparación que es líquida, uso endulzante líquido. O voy a trabajar con fruta, uso endulzante líquido. Si voy a trabajar con una preparación que es seca, como en este caso, yo les recomendaría más algo seco, como stevia en polvo o alguna cosa en polvo. Tagatosa, la gente usa igual. Sucralosa también la venden en polvo. Y lo que sí hay que cuidar son las cantidades. Normalmente las cosas que uno compra que son endulzantes sale cuánto equivale desde no sé, pues cuántas gotitas equivalen a una cucharada de azúcar, cuántos gramos equivalen a tanto de azúcar, y ustedes ahí transforman la receta, pero tienen que fijarse en que realmente no va a quedar nunca igual a usar azúcar, ¿ya? Es probable que estas mismas galletas, si yo les echo endulzante, van a quedar más planas, ¿ya? Y probablemente un poco más elásticas, ¿ya? No va a quedar como la misma textura de una galleta de champaña. Pero se puede, no es como algo imposible, sino que sí se puede. Ya, veamos la siguiente preguntita. A ver, veamos. Dice, ¿se puede hacer con otro tipo de harina? Harina de almendra, avena, eso. Sí, muy bien, así como sin gluten. Sí, ¿se puede hacer con otro tipo de harina? Sí, se puede hacer con otro tipo de harina, pero también los resultados podrían ser diferentes. Pero sí podemos reemplazar la harina. Normalmente cuando yo cambio la harina no lo hago total,
¿ya? Yo no hago mi cambio total. Por ejemplo, si voy a usar harina de almendras, yo sé que la almendra es muy distinta al trigo, ¿ya? Entonces no llego y cambio la harina, sino que hago la mitad y la mitad, ¿ya? Lo bueno sería como equiparar. Tratar de tener como cuando usamos harina integral, usar un poco de integral, un poco de blanca. Así, empezar tratando de equiparar, de usar un poco de harina blanca, un poco de harina de almendra. De esa forma nuestra receta no pierde como la calidad. En estos casos, cuando son preparaciones batidas, como un queque, como es una galleta, normalmente cuando son preparaciones batidas, la harina que no tiene gluten o las preparaciones que son que no tienen no son con harina de trigo, tienden a tener una textura diferente, ¿ya? Es probable sí que quede un poco más plana, como lo mismo del endulzante. Y por eso es bueno como mezclar una cosa con la otra. No 100% de harina de almendra, pero sí yo diría que un 50-50 quedaría bastante bien. Veamos otras preguntitas. Dice, ¿cómo sé si mi horno es muy fuerte? No tiene termómetro. ¿Cómo sé si mi horno es muy fuerte si no tiene termómetro? Ah, ya entiendo. Yo normalmente lo que hago yo sé que cada uno que cocina, uno va conociendo su horno. En mi caso, acá hay 2 hornos y uno es súper potente y el otro es horrible, no calienta nunca, pero uno es mucho más grande. Entonces, el más grande es el menos potente y ahí hay que esperar eternamente. Yo creo que uno va conociendo ya su horno. Lo que yo hago y que creo que nunca falla con cualquier horno es calentarlo antes. ¿Ya? Si ustedes tienen un horno muy fuerte o menos fuerte, si el horno está precalentado bien, eso ayuda harto a que su preparación sea siempre la misma. ¿Ya? Si el horno va a tener una temperatura desde el principio, esa temperatura tiene que ser lo más pareja posible. Si es que yo tengo un horno que está frío o casi frío y meto un queque, por decirlo así, y esa temperatura empieza recién a subir, mi queque va a empezar, en vez de a tomar volumen, va a empezar como a derretirse esa mezcla. Entonces va a bajar. Y por eso es que nos pasa muchas veces que los queques quedan o crudos al medio, o que los saco del horno y ¡pa! Se baja, o que es nuestro peor enemigo. Precisamente por eso, porque no precalentamos el horno de la forma correcta. Y entonces es importante que antes de que ustedes metan, sin importar si su horno es potente o no es potente, que ustedes antes de meter cualquier preparación al horno lo calienten, ¿ya? Y ese precalentar el horno no es por cualquier cosa, sino que realmente hace una tremenda diferencia entre la preparación que vamos a hacer, sea lo que sea. Un horno precalentado hace una gran diferencia. Sigamos viendo. Póngame acá abajo las preguntitas porque las de los comentarios como que no alcanzo a leerlas. Siguiente. Ya. Para cuántas personas es la receta. Esta receta salen por aproximadamente 2 docenas de galletas, pero depende de el tamaño de las galletas, ¿ya? Normalmente yo me pongo creativa y las hago de otra forma. Uno puede hacer el tamaño de la galleta así, que es como la típica de galleta alargada, de galleta de champán, pero también puede hacer círculos, ¿ya? Y esos también son bonitos, o puede hacer gotitas, que también son de una forma bonita y sirven harto para decoraciones, para postres y quedan súper ricos. O para usarlas como acompañamiento del café, si uno tiene invitados. Como que la galleta ya más grande es más como para tiramisú o para las tortas Charlotte que se ponen alrededor. Pero en sí, como para acompañar un café, de repente es como muy grande. Entonces, si uno quiere hacer otra forma, lo puede hacer perfectamente y eso ayuda harto y también cambia la cantidad de personas que pueden comer. Preguntar. ¿Haces clases online? Todavía no. He pensado en hacer un curso online. Pero dígame si les parece buena idea porque me da vergüenza que nadie lo vaya a comprar. Pero sí, lo he pensado, pero todavía no está hecho. Pero sí es una idea que tengo en mi mente, si es que alguien quiere apoyarme. ¿Vas a subir videos todos los viernes? No sé.
todavía no sé si es que ustedes quieren. Yo podría subir videos. Me gustaría algún día poder cocinar, de verdad, me gustaría. Pero ustedes saben que en cuarentena como que es todo un poco complejo. De hecho, mi cocineta está llena de cosas. La cocina que yo uso para trabajar está llena de cosas. Pero sí sirve, podría hacer algo como en la cocina de mi casa, tratar de hacer algo sencillo, supongo. Ahora estoy haciendo tortita. Pero si a ustedes les parece, podríamos hacer algo así como recetas o preguntas, no sé, si es que no se aburren de escucharme. Me gustaría sí que me hicieran preguntas sobre cocina, aunque no sea sobre esta receta, cosas que les gustaría saber o aprender a hacer, porque a veces la gente tiene, no sé, ¿por qué me pasa siempre esto? ¿Por qué nunca me queda tal cosa? Y yo quizás pueda ayudarles un poco con eso. Vamos a ver la otra pregunta. Ahí. Estoy viendo cómo se saca esto. Hola a todos los que me saludaron. Ya. Preguntitas. Estoy buscando las preguntitas, lo siento. Y recetas saladas. Ya. Me tinca hacerles... les gustaría aprender como recetas sin... O sea, salada como cocina, porque yo soy más especialista en pastelería, pero igual hay cosas de cocina que me gusta harto hacer. Quizás, no sé, a alguien le gustaría aprender a hacer una cena completa con postre o algo así. Yo había pensado en empezar haciendo pizza. Me gusta mucho hacer pizza, desde la masa, de todo. Y eso normalmente como que a todos nos llama la atención porque lo podemos hacer en la casa y los ingredientes son simples. Ya, queda poquito, quedan 7 minutos. Así que estamos terminando. Dice... Ya, esta receta, ¿la harina es con o sin polvo de hornear? Muy bien, muy buena pregunta. En esta receta la harina es sin polvo de hornear. Ya, lo que hace que suban nuestras galletitas es el huevo. ¿Ya? El huevo es lo que le da el tamaño, por decir así, a nuestras galletas, ¿ya? Así que no es necesario que sea harina con polvo de hornear, ¿ya? Sin polvo se está bien. Hola. Y ya, nos queda poquito, así que súbanme sus preguntitas. Tengo... Uy. Otra por aquí. Recetas sin gluten. Sí, podría ser recetas sin gluten, aunque les contaba adelante que son bastante diferentes a las recetas normales por lo mismo, porque el gluten es la proteína de la harina, es muy importante para la harina. ¿Qué es el gluten? Si es que yo... lo que hace que mi masa sea elástica, ¿ya? Entonces, si es que yo voy a hacer un pan, la elasticidad de mi masa va a hacer que mi pan suba, ¿ya? Si es que yo estoy amasando, la elasticidad, creo esa elasticidad. O sea, rompo la masa y la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer para que mi masa tenga elasticidad. Y de esa forma, cuando yo cocino mi pancito, sube, ¿ya? Y eso es el gluten. Eso lo hace el gluten, que es esta proteína. Entonces, si es que yo no lo hago, si es que yo no creo gluten, mi receta va a ser o más dura, o no va a subir, o va a tener otra consistencia muy diferente. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que uno ama el gluten, muchas personas son intolerantes al gluten. Hoy en día hay mucha gente que es celíaca, mucha. Y es porque, sobre todo en Chile, nosotros somos muy buenos para consumir pan. ¿Por qué? Porque el pan es muy rico. Entonces, claro, con el paso del tiempo nuestro cuerpo se ha ido haciendo más intolerante a eso y es por eso que hoy en día muchos niños nacen celíacos, que es las personas que son intolerantes al gluten. Y bueno, fenilcetonúrico y un montón de otras enfermedades con problemas, o sea, intolerante a la lactosa, etcétera. Un montón de enfermedades que son relativamente nuevas porque nuestro consumo de alimentos es muy diferente a como era en un principio. Entonces, claro, se está usando más las galletas, o sea, las harinas que son la harina de arroz,
¿Por qué? Porque el gluten viene directamente del trigo. Entonces las harinas que son de otro, vienen de otros inicios, por decirlo así. No contienen gluten, como es el arroz, como es la harina de almendras, como es, bueno, hay otras harinas que podemos usar, la harina de avellanas, etc. Veamos, preguntitas. En una receta que exige aceite de oliva, en caso de no tener en cuarentena, ¿qué aceite puedo usar? Aceite de maravilla, cualquier aceite. La verdad es que el aceite de oliva o el aceite de pepita de uva o el aceite de cualquiera, tienen toda la misma propiedad, son una materia grasa, ¿ya? Si es que yo tengo una receta que tiene mantequilla, o tiene aceite, o tiene manteca, esas tres, o margarina por decirlo así, esas 4 cosas son materias grasas, son todas partes de un mismo papá, por decirlo así. Entonces, puedo reemplazar una por otra, ¿ya? Si es que yo no tengo aceite, puedo usar mantequilla. Si es que yo no tengo margarina, puedo usar aceite, etcétera. ¿Ya? Y de la misma forma con los aceites, si es que yo no tengo aceite de oliva, puedo usar aceite de maravilla, aceite de pepita de uva, aceite de lo que tengas en la casa. Claro, el sabor cambia, sí. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva tiene un sabor a oliva, que es muy particular. Pero sí, la textura, la consistencia no debería cambiar porque la materia grasa va a estar, sí o sí. Nos quedan 2 minutos. Y veamos si es que hay alguna otra pregunta. Listo. Ya. Vamos cerrando, entonces estamos terminando. Gracias a todos los que se sumaron a nuestro primer live de preguntas. Preparen sus preguntas para el próximo viernes, porque puede que estemos por este lado. Hola a los que están recién llegando. Lo siento que estemos terminando ya, porque es solo media horita de mí respondiendo preguntas. No soy muy graciosa. Hola, mami. Pero les quiero dar gracias a todos por sus preguntitas, por su interés. Y para el próximo viernes estaríamos por este mismo lugar. Gracias, Tami. Sí, pero el otro viernes, próximo viernes, respondemos más preguntitas y traigan todas sus preguntas de cocina, de pastelería, de la vida diaria, si se sienten solos o tristes. Y el próximo viernes conversamos. Y ha sido un placer para mí. Que estén muy bien. Besitos para todos. Chao, chao.